Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1394 de Jornada Extra. Cuenta esta noche con la participación de Sonia Vázquez, la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el país, y de la socióloga, politóloga Rosario Espinal, quienes nos van a conversar, nos van a presentar una investigación sobre los descendientes de inmigrantes nacidos en la República Dominicana. Tendremos también dos reportes, uno de ellos sobre el legado impercedero de las mujeres que han enaltecido la condición femenina en el país, y al final sobre los premios soberanos que se acaban de entregar esta semana y que han dejado a Anthony Santos, uno de los bachateros más internacionales, como el gran soberano. Muchísimas gracias por la compañía de esta noche. 6 audios de la diputada Lucía Medina que se dieron a conocer en las redes sociales alborotaron el aparato político y específicamente el Partido de la Liberación Dominicana. Lucía Medina dijo, entre otras cosas, que no solo el presidente de la República, Danilo Medina, estaba en afanes reeleccionistas, que todos se iban a reelegir, que se había juntado la noche del pasado viernes con 4 de los empresarios más importantes del país que le habían pedido que se insistiera en la reelección porque ellos estaban ganando al 1000%. Bueno, hubo un empresario que le dio la razón, Campos de Moya, que el año pasado todavía se manifestaba en defensa de la institucionalidad democrática y señalaba los riesgos de una nueva reforma de la Constitución. Ahora se manifestó partidario la reelección. Y dijo además que le está yendo bien a los empresarios, de manera que concordó con... Por lo menos con Campos de Moya ya se reunió. Sí, por lo menos deberá ser uno de ellos. Y si no, pues Campos de Moya, ¿verdad?, falló en la oportunidad en que se manifestó en esa dirección. Pero lo hizo a título personal, aunque él se le vincula a un importante grupo económico, pero resulta que otro de ese mismo grupo económico fue juramentado por Luis Abinader como jefe de su gabinete presidencial esta semana en un acto público, que también es un expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla. También se juramentó otro que fue dirigente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes hasta hace poco en el mismo gabinete de Luis Abinader. De manera que aparentemente las opiniones están divididas entonces en ese grupo. En ese mismo grupo. Bueno, sí. y el otro... Eso quiere decir que la reelección divide hasta los grupos económicos. O que los grupos económicos se ponen huevos en distintas canastas. También puede ser. Sí. Pero el otro protagonista de la semana, sin ninguna duda, que fue la sequía que está causando estragos. La gran prensa internacional se hizo eco esta semana de la situación que hay en la República Dominicana. Las agencias Reuters, BBC y la multinacional Yahoo están mostrando las imágenes de la sequía, sobre todo en la línea noroeste. En la capital, el déficit de agua es de 51 millones de galones y se está racionando el servicio tanto en San Cristóbal como en Santiago. Esas 3 ciudades concentran más de la mitad de la población dominicana. Bueno, y además de eso, pues los incendios se están proliferando. Y ha habido incendios en los Haitises y también en Bávaro, que hubo uno. Bueno, en los Haitises hubo 23 focos contados el mismo día y en Bávaro 4 focos hasta la madrugada del viernes. Bueno, en términos políticos hubo otro sacudimiento. Melanio Paredes, cuando dijo que Leonel Fernández estaba listo para ser candidato por otro partido si se imponía la reelección presidencial. Y eso también alborotó en el PLD, donde sigue el debate intenso. Y se dice que el presidente Danilo Medina
se le está acabando el mes de marzo para definir si iba o no iba a buscar la reelección. Y mientras tanto, pues Leonel Fernández prepara para comenzando mayo, creo que para el 5 de mayo, un acto de masa donde va a presentar los 2 millones otra vez de firmas que le piden continuar. Hay que recordar que en el 2012 se gastaron un año buscando esa firma y al final tuvieron que guardársela en los bolsillos, pero hay que darle crédito que Leonel Fernández comprendió entonces que no era posible volver, acabando de hacer una reforma constitucional, intentar hacer otra o prolongarse en el poder por encima de lo que decía la Constitución. Bueno, el Banco Central insistió esta semana en que de cada 100 ciudadanos dominicanos que salen a buscar trabajo, solo 6 no lo encuentran. Sin embargo, un informe presentado por la Acción por la Educación Básica reitera el lugar del desempleo en 14% y lamenta que el desempleo entre los jóvenes sea del 23%. Otro estudio del Centro de Investigación Económica y Social, padre José Luis Alemán, de la Universidad Madre y Maestra, desmitifica el programa de visita sorpresa de Danilo Medina y señala que no ha podido producir el bienestar de empleo y de disminución de la pobreza que se dice, y que tampoco es cierto lo que sostuvo el presidente, que teníamos un 85% de autonomía en producción de alimentos. El estudio demuestra que solo el 61% de los alimentos que se consumieron en el año 2017 fueron de producción nacional. Finalmente, el presidente de la República viajó a los Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, que convocó a 5 presidentes de América Latina a un encuentro para tratar el tema de Venezuela. Y ya hubo quienes quisieron convertir eso en una reunión de Danilo Medina con Donald Trump. Por lo menos el periódico El Caribe publicó. Varios periódicos publicaron como que era un encuentro de Danilo Medina y Donald Trump. En el caso del Caribe decía: el presidente Danilo Medina viaja a Estados Unidos para tratar el tema de Venezuela a Donald Trump. Mujeres que dejan huella, que han ganado un espacio dentro de la condición femenina y han dejado su impronta en la sociedad. Vamos a ver este trabajo de nuestro querido compañero Oscar Grullón sobre este tema. Hace años, al igual que muchas otras mujeres dominicanas, una va haciéndose preguntas sobre cómo se construye la identidad femenina y en especial quiénes nos anteceden y el porqué de la situación de la mujer como sujeto social. ¿Por qué muchas mujeres en distintos siglos, en momentos y etapas de la humanidad, algunas claudicaron, otras fueron víctimas de la intolerancia religiosa, política, social o cultural? ¡Fuego! Había algo que quedaba como un tatuaje psicológico en mi identidad y era no encontrarme con una cartografía, una geografía o un canon que describiera la genealogía de mi abuela, de mi bisabuela y de mi tatarabuela, que fueron maestras normales y de la que se hablaba muy poco en la historia de familia. Solamente escuchábamos hablar del pasado del abuelo materno, del abuelo paterno, en los cuales quedaron los registros de ellos en documentos, en legados, pero no estaba la voz de quienes me antecedían como sujeto femenino. Lo que nos pertenece a las mujeres desde tiempos muy remotos son los saberes, vinculados directamente a la naturaleza, a esas voces interiores que traemos como reminiscencias, palincesto, énides o memoria. Y es así como ya a partir del 2018 surge la plataforma digital República Fémina, que tiene como basamento, como prioridad, ir poniendo en evidencia esos sistemas mediante los cuales nosotras hemos estado excluidas, no del canon oficial tradicional patriarcal, sino excluidas de las memorias
Y esas memorias nuestras, que son las contrahistorias en oposición a la historia oficial, es lo que va a ser República Fémina. Desde el feminismo de la diferencia, porque si las diosas de la razón, naturaleza, verdad, justicia se representan desde la antigüedad como lo femenino, la República Fémina desde la República Dominicana va a tomar para sí ese diccionario de nombres, de cosas que las mujeres hemos ido creando y hemos sido al mismo tiempo excluidas. Este proceso y esta exposición no estaría aquí si no fuera por Ilonka, arqueóloga precisamente de las vidas de mujeres que no son tan antiguas, muchas son del siglo XX, pero que han quedado sepultadas por sus tratos. Y hemos tomado como buque insignia en este mes de marzo presentar esta exposición de Abigail Mejía, que se titula, como una frase de ella, "No le pongamos alas a la imaginación", tomando como paradigma el hecho de que marzo es el mes de la mujer, ya no solamente Día Internacional de la Mujer, y que la República Dominicana está ante una disyuntiva, y es la que el Estado está presentando al excluirnos de lo que es la real política. ¿Y qué pretendemos nosotras? Saber si la, entre comillas, democracia constitucional en la República Dominicana es una trampa legal para las mujeres, más aún cuando hemos ido observando que las reformas a las leyes en las cuales la participación política de la mujer debería de estar redefinida, más holgada de participación. Tenemos ahora en el presente como una realidad que Abigail Mejía, al ser la pionera del voto de la mujer, de la condición de ciudadanía, sufragista de vanguardia al fundar la Acción Feminista Dominicana en 1931, debe de representar para las diputadas, para las senadoras, para las congresistas de este país, el referente histórico idóneo en este momento para ir librando nuevas batallas de reivindicación por el reconocimiento de nuestro derecho y nuestra participación política. Así, presentamos aquí en la Sala María Ugarte del Centro Cultural de España esta exposición, que es un recorrido biográfico cronológico sobre la vida de Abigail Mejía, de manera que coincida también con la celebración de la Feria Internacional del Libro y que por esta sala pueda venir una gran afluencia de público, de niños, adultos, adolescentes, y vayan a través de este recorrido que es fotográfico y documental, conociendo la vida de esta pionera, porque hay que buscar mecanismos para que se produzca el equilibrio de la humanidad a través de los saberes. Y este es el proyecto fundamental de República Fémina, evidenciar los saberes de la mujer mediante documentos, legados de estas distinguidísimas mujeres del principio del siglo XX, muchas de las cuales murieron a destiempo. Es un privilegio contar esta noche aquí con la compañía de dos destacadas profesionales dominicanas. Sonia Vázquez es la representante en el país del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y Rosario Espinal, una politóloga. Casi ella tiene acciones aquí en Telentilla por las veces que ha estado con nosotros. Pero ellas son responsables ambas son responsables, una institucionalmente y otra por contrato de asesoría, de este último estudio que se acaba de poner en circulación sobre descendientes de inmigrantes en la República Dominicana.
Pero primero vamos a dejar que Sonia nos explique cuál es el objetivo de este estudio, Ok. ¿por qué lo patrocina el Fondo de Población de Naciones Unidas? Muy bien. Fíjate, está la encuesta nacional de inmigrantes que se hizo 2012 y esta más recién que es La del 2017. 2016. Entonces, esta encuesta sigue un formato estándar de informe muy descriptivo. Lo que hace el UNFPA es que trabaja algunos temas que para nosotros son importantes, y es el caso de los descendientes hijos de inmigrantes, que lo trabaja con lo que llamamos los estudios complementarios, Sí. porque eso nos permite un nivel de profundización. Explotando la data, la base de datos de la ENI, entonces hemos trabajado aquí una caracterización de los descendientes. Esto incluye el nivel educativo de esos descendientes, salud, acceso a salud, a seguridad social, a empleo, a servicios básicos de agua, electricidad, letrina, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que se hizo fue una comparación entre estos descendientes, hijos de inmigrantes, que tienen madre o padre extranjero o ambos padres extranjeros, y se hizo comparaciones. En el caso de la República Dominicana, todo el mundo sabe que el 91%, es decir, la mayoría de esos descendientes son hijos de inmigrantes haitianos. Entonces, es la gran mayoría. Así que están agrupados entre los hijos de inmigrantes haitianos y los hijos de otros inmigrantes. Eso más o menos es... ¿Cuál sería la segunda nacionalidad después de los haitianos? Venezuela. Venezolanos. Y ya tienen descendientes en el país. Pero mucho. es muy poco, porque los venezolanos son recientes. son recientes. Y aunque es una población, los venezolanos se colocan, hay un estudio sobre venezolanos que pronto vamos a lanzar, y me adelanto a decir que la mayoría de los venezolanos están, la media de edad es de 32 años. Es una población mucho más educada, que va a salir por encima de los otros inmigrantes, en el caso de los inmigrantes haitianos, etcétera, etcétera. Pero es una población muy joven. Ahora, lo que sí está claro es que no importa los descendientes de padres o madres venezolanos o haitianos o de otras nacionalidades, aquí hay un problema serio en el uso de anticonceptivos, que podríamos ya adelantar que la procreación, que la reproducción de esos inmigrantes va a seguir adelante. Bueno, es que es una población muy pobre y de poco nivel educativo. ¿Cómo lo ves, Rosario? Y esa población es más... Bueno, por supuesto que la mujer de hoy, de que va a la universidad, tiene dominio de su cuerpo y de sus posibilidades muchísimas veces más que la población muy pobre, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Mira, cuando la gente emigra, y República Dominicana es un país de inmigrantes, porque muchos dominicanos han salido a vivir fuera, la gente emigra buscando una mejoría de vida. O porque en su país de origen la situación económica no era muy buena, o porque había inestabilidad política, o porque había persecución religiosa. Alguna cosa motiva a la gente a mudarse, porque la migración no es fácil. El costo, digamos, de adaptarse a otro país, sobre todo si es otro país donde no se habla el idioma de los migrantes. Y lo mismo ocurre aquí. Aquí emigra la inmensa mayoría de la gente del país vecino, que es Haití, y un poco de otros países. Entonces, lo que este estudio busca es tomar la población de descendientes de inmigrantes. ¿Quiénes son los descendientes de inmigrantes para este estudio? Hijos, hijas de personas que nacieron en otro país, sus padres, o por lo menos uno, padre o madre, o los dos, y nacieron aquí. O sea, no se está contando aquí, por ejemplo, población infantil que no nació aquí, aunque sea descendiente de inmigrantes. Solo se está contemplando aquí los que nacieron en la República Dominicana, porque hay una pregunta en la encuesta de dónde nacieron, y así es que se determina. Entonces, lo que en el estudio clasificamos inmigrantes de Haití e inmigrantes de otros países, descendientes de haitianos y descendientes de padres de otros países. Y el estudio trata una diversidad de temáticas, nivel educativo de padres e hijos descendientes, nivel de ingreso, condiciones de la vivienda,
Pero acceso a la ustedes salud. no han hecho una nueva encuesta. Ustedes están No. con la base de datos De la Encuesta de la Encuesta Nacional de Nacional de Inmigrantes y la están Inmigrantes. estudiando en esos aspectos. Exactamente, porque la encuesta, el reporte de la encuesta que se hizo el año pasado, pues incluso enfatiza más la parte de los inmigrantes. Sí. Entonces, en este estudio se mira la parte de los descendientes. Entonces, se toman muchas variables que están ahí con preguntas en la encuesta. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos, claro, que los inmigrantes haitianos llegan acá, a este país, con niveles de pobreza mayores Claro. que los inmigrantes que vienen de otros países. Claro. Cuando comparamos su nivel educativo, cuando comparamos su nivel de ingreso, cuando comparamos sus condiciones de vivienda. O sea, utilizamos muchas variables sociodemográficas, socioeconómicas, y encontramos que hay una gran diferencia entre las características familiares de los descendientes de inmigrantes, si son de Haití o si son de otros países. Bueno, dirán, pero eso es obvio, no había que hacer un estudio para descubrir eso. Bueno, primero que hay que documentarlo, porque una cosa es decirlo al ojo. Y cuantificarlo. Y entonces esto está aquí muy bien cuantificado en base a los datos de la encuesta. Sí. Entonces ese es un punto importante. Ahora bien, hay dos factores, y creo que esto es importante para entender la razón del estudio. Hay dos factores que en sociología de la migración, en los estudios donde se trabaja el tema de la migración, toman en cuenta para analizar la situación de los inmigrantes en cualquier país donde uno haga el estudio. Un aspecto es cuáles son las características de la familia inmigrante. O sea, los padres, qué nivel de educación trajeron, a dónde se han insertado en la economía del país al Que que es lo mismo que migran. hacen de los dominicanos que han migrado hacia Estados Estados Unidos. Unidos. Por ejemplo, cuando tú comparas los dominicanos con los cubanos o los dominicanos con los chinos irlandeses. o con los irlandeses o con los chinos o con los coreanos, En Estados Unidos. en Estados Unidos tú vas a encontrar que las condiciones, por ejemplo, del nivel educativo va a ser diferente. Entonces, Y en todos esos casos, los dominicanos estamos mucho más bajos que los irlandeses en nivel educativo, que probablemente que, Y por eso que el los, promedio- que los coreanos. O los- y por eso el promedio de ingreso, el ingreso promedio de los dominicanos va a ser más bajo. Entonces, bueno, lo mismo hacemos aquí con este estudio. Entonces encontramos, claro, el nivel socioeconómico de la familia de los descendientes, de estos inmigrantes que han tenido hijos acá, es más bajo el nivel socioeconómico para la población haitiana que para la no haitiana, de los inmigrantes de otros países. Bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto que se considera en estos estudios es cuán abierta es la sociedad a la que se emigra para integrar a los inmigrantes. Una sociedad, por ejemplo, puede poner barreras para la integración, puede poner barreras para la integración a todos o a algunos más que a otros. Entonces, ese es un factor crucial y son las dos variables principales que hay que tomar en cuenta. ¿Quiénes son los padres de esos descendientes, su situación socioeconómica y cuáles son las leyes, las facilidades que da el país receptor de inmigrantes a esos inmigrantes y sus descendientes? Entonces, cuando conjugamos todo eso, y este estudio analiza todo eso, el sistema legal dominicano, cuán abierto es a integrar, porque también tenemos que saber una cosa, la inmensa mayoría de los inmigrantes no haitianos está aquí documentado, o sea, tienen un estatus legal. La inmensa mayoría de los haitianos no tiene una documentación Ni legal. siquiera después del plan de regularización, porque se ha mostrado que probablemente más de la mitad, si atendemos a los resultados de la encuesta nacional de inmigrantes, más de la mitad no se acogieron al plan de regularización. Exacto, o sea que aún si decimos después del plan hay ya un aumento, y es verdad, hay un aumento importante. De los que tienen alguna documentación. De los que tienen alguna aunque sea docu- provisional, porque Eso. muchísimo es provisional. Sí, que bueno, la tienen. inmensa mayoría es provisional, pero comparado saldos. con antes del plan, donde todos prácticamente, o sea, casi todos, no tenían documentación, el plan de regularización, pues por lo menos ha dado una documentación Sí. temporal. Y ustedes distinguen entre los las posibilidades de acogida del inmigrante y
del que nace en el país, que probablemente se va a quedar ya definitivamente aquí, porque aquí va echando raíces o ya las ha echado. ¿Hay que establecer alguna diferencia entre esas dos categorías? Bueno, la realidad es que los procesos migratorios dejan a la gente donde emigraron, dejan, sí. sean inmigrantes o sean descendientes. Aunque hay muchos que regresan a Haití, los inmigrantes, que no los que nacieron aquí, pero los que emigran, vienen de Haití, muchos se vuelven. Igual que muchos dominicanos vienen otra vez Cuando tú al dices país. muchos. Los que no vienen son los hijos de los dominicanos que nacen en Estados Bueno, Unidos. déjeme darle un dato. Eso que en su inmensa mayoría no vienen para acá. Nada, no Y vienen. pasa lo mismo con los hijos de los haitianos. En la ENI 2017 aparece un 36% de los inmigrantes haitianos que dijo que ha regresado a su país Y ha vuelto. y ha vuelto. Exactamente. Sí, pero ya eso es una migración circular, Sí. que no es que regresan de manera permanente, sino que van un tiempo, vuelven un tiempo, así. Y se ve también cuando uno ve el tiempo que tienen en el país y un porcentaje muy elevado tiene relativamente pocos años. Quiere decir que ha habido una movilidad de gente Mira, que se va y pero otros que espérame, vuelven. déjeme también, Y otros que vienen nuevos. Sí, pero déjeme decir algo. Cuando se preguntó por qué usted no participó en el Plan Nacional de Regularización, Eso sería interesante. Eso, hay, creo que fueron 36 puntos y algo % que dijo porque no estaba en el país. Entonces quiere Que han decir llegado después. que después de darse el Plan Nacional de Regularización, hay también un porcentaje importante de inmigrantes que son recién llegados al país. Así como una parte se fue huyendo incluso. Exactamente. Cuando estaban con Y la... por la- eso los nosotros reclamos. hacemos tanto énfasis cuando la gente dice, no, pero que no es posible que sean 500,000 de inmigrantes que haya en el país, son más, ta. Bueno, la encuesta solo cuenta a lo que están en ese momento aquí, porque hay montones de inmigrantes que pueden llegar y regresarse, como por ejemplo ese 30 y pico %. Sobre todo cuando es una frontera terrestre, porque no pasa lo mismo de los dominicanos que se van de aquí de la isla a territorio continental de Estados Unidos o de Europa, que si volver, dar el salto por el aire es mucho más complejo que cruzar la frontera y entrar y salir. O los venezolanos, que el pasaje, yo me enteré, yo dije, ¿por qué ustedes regresan y van tanto a Venezuela? Y bueno, primero que Dominicana fue usado como un puente por los venezolanos, o sea, 122,000 venezolanos llegaron aquí como en 2 años y algo, y luego salieron porque usaron más, pero Venezuela es un caso muy ¿Tanto han particular. venido? Sí, 122,000. sí, Pero se han venezolanos. ido la mayoría hacia Estados No, Unidos. la mayoría se ha ido. La población venezolana es que de alrededor de 26,000. ¿Y a dónde se van? ¿A Estados inmigrantes aquí. Unidos la mayoría? Y Sudamérica. Sudamérica. También a otros países No, de Sudamérica. Sudamérica. Y vienen primero aquí para volver hacia el sur. Pues sí, pero en el caso de la migración venezolana es porque ellos están experimentando. Ellos van a un país a ver cómo les va. Sí, Y y si entonces no les va encuentran bien- que aquí no les va tan bien y se van O a- aquí, por ejemplo, hay venezolanos que fueron primero a Chile o a Perú Sí. y no les fue bien allá, entonces vienen aquí, o viceversa, vinieron aquí primero y de aquí se fueron a otro Eso es lugar. como le pasó a los republicanos. Vinieron por paquete a la República Dominicana y encontraron que el ambiente era medio difícil y, se fueron, hacia México, y a los judíos, hacia Argentina, no, y a los hacia judíos. Venezuela. se fueron. También pasó También. con los judíos. La Sí. mayoría de los judíos que vinieron aquí en la época de Trujillo, durante la Segunda Guerra Mundial, terminaron yéndose a Estados Unidos. Hay un estudio muy interesante que se hizo hace unos años sobre eso. O sea, la mayoría de esos judíos no quedaron en el país. Quedó un grupito, sobre todo en Sosúa, pero la mayoría se fue. Pero bueno, el punto está en que lo que estamos hablando ahorita, que es muy importante, asumir que los inmigrantes se van a ir o que los descendientes se van a ir es una suposición falsa, que ningún país demuestra que eso ocurre. Hay algunos inmigrantes dominicanos que retornan. La inmensa mayoría de los inmigrantes dominicanos no retornan a vivir en la República Dominicana. Y sus hijos mucho menos. Sí. Y mucho menos incluso si fueron a un país donde se habla otro idioma, que tuvieron que aprender, o sea, se criaron, por ejemplo, hablando inglés o hablando alemán o hablando lo que fuera. Entonces es muy difícil para ellos reinsertarse. Entonces,
yo siempre he Y señalado... de hecho vienen algunos y no logran reinsertar, si se vuelven para atrás. Incluso mira, hay jóvenes, que yo he conocido muchos jóvenes descendientes de dominicanos en Estados Unidos, que tienen esa nostalgia, Sí. porque se criaron en su casa oyendo que sus padres, que todo lo que hablaban, de dónde eran, que si eran de La Vega, que si eran de Santiago, que Y si eran hasta de del San Pedro. merengue y de que la bachata y de y cosas, de y quieren cómo- venir a ver y eso. quieren venir a ver eso, pero a veces tienen esa nostalgia y ese deseo de venir a vivir aquí, y vienen y se dan cuenta que no caben. Que ya no caben. No caben, no tienen la fluidez en el español que consideran deberían tener, les da vergüenza hablar español, o hay un desfase entre cómo vive la familia que quedó aquí y a lo que ellos se Que acostumbraron. se acostumbra a un consumo de más calidad, o de más... O sea, hay muchos factores que inciden. Entonces, la República Dominicana, y yo creo que ojalá que este estudio sirva para enviar una clara señal. La República Dominicana no puede estar permitiendo, por razones laborales de conveniencia, una migración indocumentada que tiende a ser joven. Porque los que emigran Sí, no claro, son las sí. personas que tienen 80 años Sí, y 75 que ya no pueden trabajar Sí. bajo el sol en un... Y al ser jóvenes van a procrear aquí. Exactamente, la edad promedio es 30 años de la migrante. O sea, es Sí. una población en edad reproductiva que va a reproducirse aquí. No importa si tiene documentos legales o si no los Y tiene. si va a ser entre ellos mismos, o si va a ser con dominicanos, dominicanos. o dominicanas, No, porque- o si va a ser de otro país. Claro, porque Pero se van a reproducir. se van a reproducir porque no van a estar en abstinencia sexual durante su Bueno, edad a menos que reproductiva. los convirtamos todo ello en una sacra congregación religiosa, ¿verdad? Estamos hablando de muchos miles de personas. Sí. Entonces, un país que tiene Y ya una... hasta las sacras congregaciones fallan. Exacto. Entonces, un país que tiene una gran migración indocumentada, joven, que se va a reproducir porque está en edad reproductiva, tiene ante sí un inmenso desafío de qué va a hacer con sus descendientes. ¿Cuántos son los dominicanos o los dominicos haitianos? Vamos a ver en las categorías ¿cuánto sería hoy día la población según este estudio? Bueno, la población... Hijos de un haitiano y una dominicana, o de una dominicana con un haitiano, ¿cuántos serían hoy día? Esos serían alrededor de 80,000 personas, alrededor de 80,000 ¿Y de eso personas. cuánto tienen un acta de nacimiento? De O mejor dicho, ¿a cuánto le faltaría el acta de nacimiento? De eso, te voy a decir el porcentaje Sí. exacto. De esos de los que tienen un padre o madre de Haití y el otro padre o madre, en su inmensa mayoría, no todo, pero en su inmensa mayoría son dominicanos. De esos, el 65.6% tiene acta de nacimiento. O sea que eso puede mejorarse. El 65. 65.6. 65. O sea, 2/3 partes. Ajá, digamos 66%. Sí. 66%. Eso quiere decir que entonces, ¿cuántos serían 30, casi 27,000 o 28,000? Eso es el Que total. no tienen. Sí, desde 81,000 más o menos, el 66%. 27,000 no tienen. Ajá. Entonces, de esos 27,000 que no tienen, la mayoría tiene un padre o una madre dominicana. Ahí podría avanzarse Sí. en la En ese- documentación. en ese reconocer a esa parte. Porque ese grupo tiene un padre o madre. ¿Cuál es el problema? Que si es la madre la dominicana, es más fácil Sí. conseguir la documentación. Si es el padre, es mucho más difícil porque, uno, los padres tienden a desaparecerse, sobre todo padres que procrean en condiciones de pobreza. Sí. No aparecen por parte, Y como eso no dicen son aquí. solo los haitianos, sino Los los padres. Sí, los Eso No, incluye a los no, yo estoy dominicanos hablando- yo estoy plenos. hablando ahora de dominicanos, padres dominicanos que procrearon hijos con haitianas. Sí. Esos padres, ¿por qué da dificultad ubicarlo? Porque o se desaparecen de sus responsabilidades, no la asumen, o porque probar su paternidad se le hace más difícil a los oficiales, por ejemplo, civiles. Entonces dicen, pero usted es verdad el papá de esa criatura o de ese niño, muchas veces son declaraciones tardías, entonces hay más cuestionamiento Sí. que si es la madre. Ahora, de que hay que trabajar con ese grupo, porque ese grupo legalmente, la Constitución por el jus sanguinis, le permite. Le da derecho. Y le hay da esas derecho. 27,000 personas aproximadamente que teniendo derecho no No tienen en la la- documentación. Exacto. Ahora hay otro fragmento que son los que son hijos de haitianos
que nacieron Ambos. en el país. Que son ¿Y ahí cuántos serían los que no tienen documentos? 57% tiene acta de nacimiento. 57. O sea que es un poco más bajo que el 66% de los que tienen solo un padre o madre haitiano. Cuando son los dos padres haitianos, el 57% dijo tener acta de nacimiento dominicana. Cuando uno compara eso con los descendientes de no haitianos, descendientes de padres de otros países, el 96% de descendientes que tienen padres y madres inmigrantes de otros países, no Haití, el 96% tiene acta de nacimiento. Bueno, pero todo eso quiere decir que podemos tener una población de ¿cuántos? 60, 70 mil personas que son descendientes de extranjeros o por completo o a la mitad que no tienen una documentación. Pero eso a su vez se van a reproducir. Exacto. En el Exacto. futuro Perdóname, próximo. no se van. O se están Ya reproduciendo. Se están reproduciendo. Entonces, esto lo ¿qué capta. quiere decir Exacto. eso? Que si eso lo dejamos así, progresivamente Eso va a haber vamos. cada vez más decenas de miles de personas que no tienen identidad. Exactamente. Cuando a nosotros, a personas como nosotros, nos quieren acusar de todo tipo de cosas que sabemos, Sí. yo siempre, porque hablamos a favor de los derechos humanos y demás. Y yo porque siempre, vemos son personas que toda sociedad, no solo aquí, Ajá. porque con los dominicanos en Nueva York todos somos abogados porque le den Exacto. un estatus. Yo siempre digo, miren señores, nosotros en unos años nos vamos a morir, Sí. ya no somos tan jóvenes. El problema se va a quedar. No es Y un nadie asunto- lo va a revocar, al No, contrario, se va a reproducir. Este problema se va a aumentar, se va a aumentar, se va a aumentar. Entonces, a una sociedad le va mejor cuando enfrenta sus problemas, no cuando los encubre, no cuando los tapa, no cuando dicen que no está, cuando ponen trabas. No, una sociedad es mucho mejor si realmente admite, aquí tenemos un problema y vamos a buscarle solucionarlo. alguna solución. Como todo en la vida, como el Bueno. tráfico. Si no buscamos solución, el problema del tráfico se pone peor. Sí, bueno, Todo. hubo una ley que buscó y encontró solución para una parte de los que habían sido excluidos por la sentencia del Tribunal Constitucional y una proporción importante se le abrió su espacio y lo consiguió. Otros no pudieron porque no tenían documentación, sus padres habían muerto, habían desaparecido, lo que fuere, y ahí están. Entonces, este estudio, ¿creen ustedes que contribuya a crear conciencia en los estamentos, digamos, de poder? Porque la política es demasiado burda muchas veces y esto se ha politizado demasiado. Pero podríamos crear conciencia de que alguna solución, y mientras menos tiempo dejemos pasar es más fácil porque después se complican más las soluciones. Justamente hay un conjunto de recomendaciones que tiene el estudio que para el UNFPA estos estudios no terminan con la publicación o con la difusión, enviando el libro aquí y allá, sino que el plan es crear realmente una difusión dentro de los tomadores de decisión de este país, porque ahí hay recomendaciones en el caso de la población que corresponde al famoso grupo A, que alguna vez estuvo inscrito y que de acuerdo a la ley 169-14 debería de entregarle la Junta inmediatamente sus documentos. Esa es una población a la que se puede perfectamente beneficiar y documentar con la documentación. Luego están esta población de la que hemos estado hablando, que tienen un padre o una madre dominicano y que de acuerdo a la nueva Constitución 2010, por el jus sanguine le corresponde si este padre o madre la declara y le dan la está la facilidad. otra tercera categoría, que son los que no tienen ahora mismo un derecho, pero que están aquí. Bueno, hay 120,000 hijos, descendientes que nacieron después el día primero, como dice Rosario, del 2010. De enero. De enero del 2010, y que ya no tienen ningún derecho. Después de la nueva Porque Constitución. está la nueva Constitución. Si son Después hijos- del 26 de enero del 2010. Sí, pero nosotros en el estudio, por facilidad, contamos del 1 de enero del 2010 hasta que se hizo la encuesta Y hay en el más 2017. 120,000, alrededor de 120,000 niños descendientes nacidos en la República Dominicana. No quiere decir que ninguno tiene acta de nacimiento. 6%. No.
No, ahí lo que simplemente decimos es que nacieron esos niños en ese periodo y todos los que son hijos de indocumentados, entonces no tienen acceso a la documentación por la Constitución del 2010. Claro. El otro punto a señalar es que ha habido un argumento de que si tú le niegas documentación a los descendientes, ellos o sus padres van a ir a los consulados, embajadas del país de origen, en este caso de Haití, porque son la mayoría, porque los descendientes de inmigrantes de otros países están documentados a un altísimo nivel, 96%. Y es una falacia como que los dominicanos que viven en el extranjero y que nazcan allá van a ir a los consulados dominicanos para que les resuelvan. Exactamente. Entonces ahí está el punto de que la encuesta muestra que en realidad solo un 6% de todos los descendientes dijo tener un acta de nacimiento de otro país. Solo un 6% dijo tener un acta de nacimiento de otro país. O sea que poquísimos recurren a ese mecanismo para que seguirían siendo ilegales aquí, porque tener un acta de nacimiento, por ejemplo, de Haití, no los legaliza para estar aquí. Pero bueno, el tema de la patria y demás, pero aún todos fueran. Bueno, el tiempo se nos acabó lamentablemente, Boela, con ustedes hablando, ustedes son profesionales de primera. No hay que darle a ustedes, no hay que empujarla, ustedes se van solas. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero queda la zurrapa de que estos estudios pues obligan a las personas que tienen razonabilidad, ¿verdad? Y piensan. Hay una masa de gente que no ve eso con ninguna racionalidad y tendremos que volver a recuperar la tranquilidad para ver cómo vamos a enfrentar esos problemas. Claro, yo siempre he dicho, la irracionalidad ha sido el factor fundamental para no ir resolviendo las cosas de manera adecuada en la República Dominicana. Y la República Dominicana es la primera interesada, debería ser la primera interesada en tener una población migrante y de descendientes adecentada. Porque ¿qué uno hace con una masa flotante de personas sin documentación? Y los que defendemos derechos de los que nacieron aquí somos de los que más nos preocupa que no sigan entrando indocumentados. Entrar, porque cada vez vamos a tener más problemas de los que quedan aquí. Exactamente. Entonces, fíjate que algunos quieren confundir las dos cosas. Claro. Y entender que los que defendemos derechos de los que nacieron y aún de los que ya tenían un estatus, queremos que vengan todos los haitianos lo cual acá. Es totalmente es el disparate falso. Más grande Exactamente. La interpretación más burda para confundir a los ignorantes. Exactamente. O sea, yo no estoy a favor de frontera abierta. Claro. En lo absoluto. Yo lo que creo es que Al contrario, somos críticos de cómo el negocio de la frontera ha incentivado eso. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Rosario Espinal, socióloga y politóloga, y a Sonia Vázquez, la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas para la población, por esta nueva investigación y por haber venido a conversar con nosotros. Esta semana se entregaron los premios soberanos y aunque la noche de alguna manera fue protagonizada por los artistas urbanos, es el género de la bachata el que coronó ese gran evento con el premio máximo, el gran soberano, al bachatero Anthony Santos. Con estas imágenes nos despedimos de esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. Pero yo te pasé. Que si me puse muy grande el cuerpo, matica y traga, que no eres tú quien me lo paga, que cuál es el año de... La gala más importante del arte dominicano celebró sus 35 años este martes 19 de marzo. Premio Soberano 2019, esperado cada año para enaltecer a los más destacados en la comunicación, la música, el baile, cine y teatro. 2 horas de alfombra roja dieron inicio a esta celebración. Por allí desfilaron cientos de figuras nacionales e internacionales, luciendo los trajes de gala que, con cuidado, componen para tratar de acertar entre los mejor vestidos cada año, aunque, como siempre, no se hacen esperar los desaciertos.
la soberana alfombra roja, la más grande de todos los tiempos, fue también el escenario del opening oficial de la gala, con los destacados bailarines del grupo The Republic, que recorrieron con sus movimientos y gracia cada espacio hasta entrar a la sala principal Carlos Piantini. Porque tú no te sabes mover. Después de 15 años, la diva Milagros Germán se apoderó nuevamente del escenario, con la elegancia y versatilidad que le caracterizan. Más de 6 cambios de vestuario. Hizo su entrada rapeando y en tenis. El público le aplaudió de pies y hasta rompió el protocolo del teatro cuando se sentó entre el público y pidió su fría. Yo soy la más esperada del soberano, la que volvió después de 15 años, con un flow encendido, nuevecita de paquete, la diva que presenta la más chévere. La más esperada del soberano, llegó la diva después de 15 años. Y la gente me preguntaba, manita, ¿y tú lo vas a volver a hacer? Pero ¿y para qué si ya tú te la comiste? A lo que yo contestaba, ajá, yo soy una mujer desempleada, ¿me voy a perder otro picoteo? Jamás. Gilberto Santa Rosa pisó escena con sus salsas románticas y una escenografía llena de color que encantó a más de uno. Que la quiere y me entregue sin condición. Me grita la conciencia. Que lo piense bien, que no cometa esa imprudencia. Me dice el corazón. Ay, olvidar es mejor la pasada experiencia. Me grita la conciencia. Peligro, cuidado, utiliza la razón. Me dice el corazón. No pierdas por nada esta ocasión. Me grita la conciencia. Que no se ponen de acuerdo la conciencia y la razón. Un inicio con pie derecho dio paso a las premiaciones. El primero lo obtuvo La Insuperable, Soberano del Público. Y al listado se agregaron programa semanal de variedades, Me Gusta de Noche con Joel López. Como actor del año se alzó Pepe Sierra por la película Veneno, largometraje que también ganó como mejor director y mejor drama. De momentos emotivos estuvo repleta esta edición. Uno a destacar, el sorpresivo discurso de la reina del mambo, Juliana O'Neill. Mañana nosotros mismos no tenemos la certeza de que estaremos aquí. Los homenajes a grandes artistas fallecidos fueron varios en esta gala, como el del locutor Teo Veras, Agilberto Meléndez, Joséito Mateo, Buyún Balán de Estoy y el gran Anthony Ríos, protagonizado por Dani Rivera antes de recibir su premio solidario. No ha habido forma, ni costumbre, ni norma que me borre tu engaño. Tengo una mancha en el centro de mi alma, como de tu tamaño. En tanto, el musical Bachata a la Dominicana, con varios exponentes de otros géneros, fue uno de los mejores logrados. Con razón llora el alma mía, ha recibido un golpe de dolor. Yo que estaba tan ilusionado, aferrado a la inmensa pasión, y me han dejado tan solito, sin darme ni una explicación. Y es por eso que lloro de impotencia, ahogado en un llanto de dolor. Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llora alma mía, sangra por mis penas el veneno de tu adiós. Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llora alma mía, sangra por mis penas el veneno de tu adiós. Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llora alma mía.
Otros premios a destacar fueron los de Animador del Año, que los recibió Carolina Aquino, mientras que Yocasta Díaz, con mucha emoción, recibió el galardón de Locutora del Año. Pero los grandes ganadores de la noche fueron Manny Cruz y Alá Hassá, con 3 estatuillas cada uno, ambos merengueros, uno romántico y otro de calle. Y siguiendo con el merengue, Alex Bueno protagonizó un musical muy especial, en el que también participó Javier Grullón. Algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocarán en tu mano y un beso le pedirás con tu mirar. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no se ría más de ti o no causar tan solo lástima. Déjame besarte a mi manera. La boricua Cani García puso la balada y el toque romántico en una presentación de 2 de sus temas más recientes. Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumar a tu vida, ser la espuma blanca y en la arena, el que vive acercándose a tu orilla. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Llegó el momento de entregar el máximo galardón que se otorga en los Premios Soberano, que lo logró el representante más popular del género del amargue, Anthony Santos el Mayimbe, que ya había ganado la estatuilla al Bachatero del Año y la Mejor Bachata. Gracias a se lo quiero dedicar a mi familia, a toda mi fanaticada que estaba esperando esto. Aquí lo tienen. ¿Qué más decir? Con esto ya se sellan mis 30 años de carrera. Se lo quiero dedicar de una manera muy especial también a mi compadre, mi hermano, Oscar Sarante. Y para finalizar, el Soberano botó fuego con el líder del trap Bad Bunny y el Alfa en escena para cerrar esta gran noche de estrellas. Fuego.